Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Contacto Social, el primer informativo del movimiento sindical y social colombiano. Y nuestro invitado de la semana. En la Central Unitaria de Trabajadores se han marcado firmemente dos tendencias. Hoy nos acompaña el compañero fiscal Fabio Arias, el cual es parte de una de esas tendencias. Vamos a hablar un poquito del crisis en la Central Unitaria de Trabajadores. Buenos días, compañero. Bueno, buenos días, Germán, a usted y a todos los televidentes. Bueno, hay que hacer una precisión. La Central Unitaria de Trabajadores es una central pluralista. Por tal motivo, es lógico, natural, si se quiere, que existan varias tendencias. Ahora, evidentemente, hay dos históricas que han permanecido en la CUT. Su desarrollo está marcada exactamente por el desarrollo de sus controversias, lo cual no es malo en sí mismo, es muy positivo. La crisis no es porque haya dos tendencias o dos corrientes, una que se denomina el sindicalismo democrático, de la cual yo hago parte hoy, y otra de lo que se denomina el sindicalismo clasista. Esas dos corrientes han existido históricamente en la CUT, le dieron vida a ella. Yo pienso que han jugado un papel determinante en lo que es y no es hoy la CUT. Cuéntenos, ¿cuándo se empieza a enmarcar estas diferencias de estos dos grandes sectores? No, desde que nació la CUT. ¿Por qué desde que nació la CUT? Bueno, digamos que los dos criterios centrales entre la expresión del sindicalismo democrático y del sindicalismo clasista, aquí haciendo un esquema, pero al fin y al cabo gráfico para poder entender la situación. No, el sindicalismo democrático, decimos nosotros, creo que tenemos dos contradicciones que son muy fuertes con el sindicalismo clasista. Uno, la utilización de la violencia como herramienta política. Nosotros, el sindicalismo democrático, decimos que no se puede hacer en la actividad política de Colombia esa situación. Y dos, el tema de la exclusión de otras apreciaciones y otros criterios políticos para la gobernabilidad de la central. Nosotros somos partidarios de que se puede gobernar en términos muy plurales, sin excluir ni desconocer al otro. Manteniendo las diferencias, se puede andar un mismo camino y un mismo trayecto en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sobre el conflicto armado. Hombre, nosotros lo que decimos sobre el conflicto armado es que eso no tiene... Hemos dicho, el conflicto armado en Colombia debe acabarse. Reclamamos que haya solución política negociada a ese conflicto ya, ¿sí? Que los secuestrados que hoy tienen los liberen totalmente, sin ninguna condición además, lo decimos categóricamente. E insistimos en que nosotros no consideramos que en Colombia se pueda utilizar hoy la violencia como arma política. Hoy. ¿Antes sí se podía? Política. No ha habido condiciones nunca en Colombia, y lo digo entonces adicionalmente, nunca ha habido condiciones en Colombia. En todo este proyecto... ¿Por qué dice eso? Porque nunca ha habido condiciones. ¿A qué se refiere? La única vez que hubo condiciones fue cuando el asesinato de Gaitán. De resto nunca ha habido condiciones, nunca, para que haya esa situación. Siempre los sectores sociales y los sectores del pueblo, sí, no han considerado esa como su opción, nunca la han considerado. La izquierda colombiana está cabalgando sobre toda la historia de conflicto armado. Esa es su gran equivocación histórica y por eso no avanzamos. Nosotros tenemos en Colombia, ¿sí?, la dudosa reputación de ser, en términos de gobiernos progresistas, el último en la cola. Y creo que en eso tiene que ver exactamente esa consideración de persistir en esa posición desafortunada. Todos los demás países renunciaron hace mucho rato a eso. Y ya tenemos presidente Dilma Rousseff, guerrillera, pero renunció oportunamente a eso, ¿sí? Presidente Mojica en Uruguay y renunció oportunamente a eso. Hoy, Gustavo Petro en Bogotá es alcalde de Bogotá y Antonio Navarro fue gobernador de Nariño, porque oportunamente abandonaron ese error histórico a la que desafortunadamente muchos sectores creen persistir en eso. Esos errores hay que corregirlos y entre más rápido lo corrijamos, mejor, no solamente para ellos, sino especialmente mejor para el país. ¿Cuál es la diferencia que más los enmarcan? Políticamente, yo creo que nos enmarca los criterios que tenemos nosotros frente a las relaciones con los patronos y los trabajadores. Nosotros sabemos que los sindicatos son organizaciones de los trabajadores de resistencia social y política
frente a los patronos y frente a los gobiernos, especialmente cuando estos gobiernos representan fundamentalmente al empresariado o a las empresas pues, de mayor poder, tanto desde el punto de vista económico como político en el país. Entonces, hay un sector que llega hasta el extremo de decir que no se pueden hacer ni acuerdos con esos gobiernos o con esos empresarios porque o son explotadores o representan a toda cuestión. El sindicalismo democrático reconoce eso, reconoce que ellos representan eso, pero también reconoce que los trabajadores en organizaciones sociales, sindicales, de resistencia como estas, están en la obligación de exigir de esos gobiernos, de esos patronos, atender los reclamos y las quejas más urgentes de todos esos trabajadores. Y eso obliga entonces a llegar en muchas oportunidades a acuerdos y en otras, por supuesto, a desacuerdos. Es decir, por sí mismo, nosotros no podemos decir que por la naturaleza y el carácter de clase que representan estos sectores, entonces los trabajadores no podemos hacer acuerdos con ellos en temas obviamente que defiendan los intereses de los trabajadores. Ahora, si el acuerdo es sobre una tradición, pues obviamente que no respondemos por ella, respondemos por acuerdos que les sirvan especialmente a los trabajadores, pero nunca nos negamos a hacerlo. O sea, lo que usted plantea es que las condiciones de clase no están dadas y entonces por esta razón tenemos que dialogar con el patrón. No. Independientemente de la correlación de fuerzas en que nos encontremos. Independientemente de la correlación de fuerzas que tengamos frente a los gobiernos o frente a los patronos, porque la esencia hoy del planeta es que estamos en inferioridad de condiciones, y esa inferioridad de condiciones va a ser va por un trecho largo por ahora, ¿sí? Pero independientemente de eso, ¿sí?, hay momentos en que habrá que hacer acuerdos, y hay momentos en que toca levantar banderas políticas muy sustanciales para los trabajadores, pero inclusive para la sociedad en general en la cual nosotros nos movemos, e inclusive exactamente dentro de gobiernos de determinada naturaleza. Los trabajadores de la CUT Brasil, ¿sí?, pues han respaldado gobiernos progresistas, ¿sí?, y han llegado a acuerdos con esos gobiernos progresistas cuando están en el poder, ¿sí? Nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. Y entonces, esta que es una relación con un gobierno amigo, también es absolutamente válida con un gobierno enemigo. Estamos en la obligación de demandarle y exigirle a ese gobierno que atienda los reclamos y las peticiones de los trabajadores, sin dejar de desconocer que tenemos contradicciones con ellos. Pero si ese acuerdo le sirve a los trabajadores, hay que hacerlo. Por ejemplo, los acuerdos laborales sobre el tema de la intermediación laboral en Colombia son acuerdos que uno debe hacer con el gobierno y los empresarios. ¿Por qué nos vamos a negar nosotros a hacer un acuerdo por eso? La naturaleza de que este es un gobierno igual o peor que el anterior, y en eso podemos tener discusiones, no dice exactamente que nosotros entonces no podamos o podamos hacer el acuerdo con este gobierno. Hay momentos en que hay que hacerlos. Repito, independientemente de esa cuestión. De la correlación de fuerzas. Y bueno, lo que pasa es que la correlación de fuerzas va determinando qué tanto es más positivo el acuerdo o qué tanto es más limitado. Pero al fin y al cabo deberíamos hacerlo, y si el acuerdo les sirve para que los trabajadores puedan avanzar, ¿sí?, un escaloncito más en sus reivindicaciones y en la posibilidad de fortalecerse, ese acuerdo debe hacerse. Lo han hecho todos los trabajadores en Colombia, lo hemos hecho en determinados momentos de la época de la historia. Sin embargo, hay algunas personas que aquí en la CUT todavía siguen sosteniendo que con este gobierno no se puede hacer ningún acuerdo, ¿sí? Y por eso el último acuerdo que hicimos sobre el salario mínimo, inclusive dentro de la CUT, a pesar de que en general lo discutimos y estuvimos de acuerdo con él, hay algunos que siguen sosteniendo de que eso no es conveniente y de que eso no le sirve a los trabajadores. El sindicalismo democrático sigue pensando que esos acuerdos, en la medida que responden a los intereses de los trabajadores, por ejemplo, salario mínimo por encima de la inflación, por ejemplo, que se elimine la intermediación laboral, deben ser firmados y con base en ellos luchar para que se cumplan y de esa manera podamos avanzar en la debilidad y en las dificultades en que andamos. Muchos académicos señalan que parte de ese crecimiento del sindicalismo democrático es la crisis política que ha sufrido la izquierda colombiana. Lo primero que toca decir es que el sindicalismo democrático no es ajeno a la izquierda, ¿sí? Pensar que el sindicalismo clasista es la izquierda
y el sindicalismo democrático no es la izquierda, es un error categórico en la posibilidad para esos académicos de interpretar lo que está pasando aquí, ¿sí? Es la misma discusión que hay hoy sobre la cuestión del polo, ¿sí? Que desafortunadamente a veces se trasladan mecánicamente esos problemas aquí, pero digamos que es la misma cuestión, ¿sí? Dicen, no, es que progresistas no es de izquierda, progresistas es de izquierda, ¿sí? En el polo también hay otras corrientes también de izquierda, ¿sí? Lo que pasa es que lo que están es andando dos proyectos dentro de la izquierda de cómo atender en mejores condiciones el avance de esas ideas y de esos mecanismos. Entonces, en esa forma de proceder, ahí es donde está la diferencia. En el qué hacer de todos los días, ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Los unos se radicalizan, se sectarizan y se autoexcluyen. Los otros pretenden exactamente tener una mejor interrelación con la sociedad en general, ¿sí? Sin excluirse y buscando exactamente que sus ideas avancen y progresen. O sea, no es un problema exactamente decir entonces que el sindicalismo democrático o progresistas, para decirlo en general, no sean de izquierda. Somos de izquierda, nos seguimos reclamando de izquierda, por supuesto. ¿Para dónde va el sindicalismo democrático? ¿Terminará en progresistas? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría hoy del sindicalismo democrático, por lo menos en Bogotá, respaldó la candidatura de Gustavo Petro a la alcaldía. Todos, más o menos, con muy pocas excepciones, la inmensa mayoría respaldamos esa candidatura. De tal manera que hay un acercamiento por esa concepción a progresistas. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Contacto Social. Si desean hacer algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico prensa@eldia.com.co.